Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la asignatura Gerencia, correspondiente al tercer año de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. El grupo está conformado por María de los Ángeles Contreras, Rodolfo Contreras, Danaisy Delfín, María Ángela Domínguez, Ana Fernández, Valentina Freites y María Gabriela García. El tema a tratar es la salud ocupacional en el laboratorio de análisis clínico. Domínguez, y voy a iniciar la presentación hablando sobre los riesgos. Un riesgo es la proximidad o es la posibilidad de que suceda un daño y sus posibles consecuencias. Ese daño puede afectar a una persona o a un grupo de personas y es el resultado de un suceso o de una acción. Los riesgos se dan tanto en ámbitos domésticos como laborales, sociales, incluso en vías públicas, entre otros. Los riesgos se pueden clasificar según su intensidad en alto, moderado o bajo y según la frecuencia en la que pueden ocurrir. En muchos casos, los riesgos son anticipados y son evaluados para reducir las probabilidades de que ocurran. Por eso es necesario tomar las medidas de precaución. Hay distintos tipos de riesgos. Algunos de ellos son riesgos naturales, que implican la probabilidad de que ocurra en un determinado espacio físico un hecho o un evento natural, como por ejemplo huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones, incendios forestales, entre otros. Riesgos biológicos, que implican la probabilidad de que la salud de las personas u otros animales se vea afectada por la presencia de organismos como por ejemplo los endoparásitos, virus, bacterias, esporas, cultivos celulares, hongos. Hay también riesgos laborales, que implican la probabilidad de que los individuos sufran daños a causa del trabajo. Esos daños pueden ser psicosociales o físicos. Hay también riesgos químicos, que implican la probabilidad de que un organismo pueda sufrir un daño al estar expuesto a agentes químicos. Hay riesgos sanitarios, que incluyen la probabilidad de que un determinado suceso afecte la salud de la persona o de un grupo de personas. Ese suceso puede ser natural, como es lo que estamos viviendo hoy en día, que es una pandemia, o puede ser provocado por el ser humano, como por ejemplo un escape de gas en una fábrica. Mi nombre es Ana Fernández y a continuación les voy a hablar sobre los principales riesgos en el laboratorio. Empezando por los riesgos químicos. Los productos químicos pueden provocar diferentes efectos. Están los agudos y los crónicos. Los agudos son los accidentes y se producen por una única explosión, como quemaduras químicas, intoxicación, incendios. Y los efectos crónicos son conocidos como enfermedades que se producen por la exposición repetida y prolongada a un contaminante químico, bien sea enfermedades hepáticas, pulmonares o cáncer, y los síntomas aparecen después de años. Las vías de entrada de los contaminantes químicos son la vía respiratoria, dérmica y digestiva. La respiratoria es la más importante y más común, ya que muchos productos químicos son volátiles y desprenden vapores al calentarlos o están en polvo y contaminan el ambiente del laboratorio. La vía dérmica, el cuerpo puede absorber las sustancias químicas a través de la piel, como por ejemplo el cloroformo. Y la vía digestiva, para evitar que esto ocurra, inicialmente está el lavado de manos y la higiene personal, y evitar por lo menos pipetear con la boca y no ingerir ninguna sustancia en el laboratorio. Es importante conocer los riesgos de cada producto y reactivo que se utilicen, estar al tanto de la fecha de vencimiento de cada uno de ellos y las fichas de información sobre el producto químico, donde está la identificación de la sustancia y sus peligros, los primeros auxilios en caso de emergencia, manipulación y almacenamiento, estabilidad y reactividad, información sobre la eliminación y transporte. Riesgo biológico. El riesgo biológico se clasifica en 4 grupos, según el riesgo de infección, y depende de la capacidad del agente de causar enfermedad, su contagio y la existencia de profilaxis o tratamiento. El grupo 1 está la poca probabilidad de causar enfermedad. En el grupo 2 son aquellos riesgos que pueden causar una enfermedad y puede peligrar la salud del individuo, pero es poco probable su propagación al resto de la sociedad. El grupo 3 puede causar grave enfermedad y presenta un serio peligro. Hay riesgo de propagación. Y el grupo 4 causa una enfermedad grave con un peligro alto y hay muchas probabilidades de propagación social y no existe un tratamiento eficaz. El riesgo eléctrico es aquel riesgo susceptible de ser producido por instalaciones eléctricas o fallos y cualquier dispositivo eléctrico que se encuentre bajo tensión con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Mi nombre es María Gabriela García. Les voy a hablar sobre las precauciones generales en el laboratorio. Entre estas están manipulación del vidrio. Nunca fuerces un tubo de vidrio, ya que en caso de ruptura los cortes pueden ser graves. Para insertar tubos de vidrio en tampones, humedece el tubo del agujero con agua o silicona y protégete la mano con trapos.
Están también las manipulaciones de productos químicos. Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas o corrosivas, inflamables o explosivas. Muchos reactivos, particularmente los disolventes orgánicos, arden en presencia de una llama. Otros pueden descomponer explosivamente con el calor. No inhales los vapores de los productos químicos. Trabajes en una vitrina extractora siempre que uses sustancias volátiles. Si aún así se produjera una concentración excesiva de vapores en el laboratorio, abre inmediatamente las ventanas. Si en alguna ocasión tienes que oler una sustancia, la forma apropiada de hacerlo es dirigir un poco de vapor hacia la nariz, no acercarlo hacia esta para inhalar. Utilización de mecheros de gas. Si usas mechero de gas Bunsen o otra fuente intensa de calor, aleja del mechero los botes de reactivos químicos no calientes. Nunca utilices líquidos inflamables con un mechero. Cierra la llave del mechero y la de paso de gas cuando no los uses. Si huele a gas, no acciones interruptores ni aparatos eléctricos. No enciendas cerillas o mecheros. Abre puertas y ventanas y cierra la llave general del laboratorio. Transporte de reactivo. No transportes innecesariamente los reactivos de un sitio a otro. Siempre hay que trabajar en el lugar donde tener reactivo en el lugar donde se está trabajando. El calentamiento de líquidos. No calientes nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirige siempre la boca del recipiente en dirección contraria a ti mismo y a las demás personas cercanas. El riesgo eléctrico. Para evitar descargas eléctricas accidentales, sigue exactamente las instrucciones de funcionamiento y no manipulación de los equipos. No enchufe nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o conexiones en mal estado. Al manipular el interior de un aparato, compruebe siempre que se encuentre desconectado de la fuente de alimentación. María de los Ángeles Contreras y les voy a hablar sobre las normas básicas para emergencias, accidentes o contaminaciones. En el caso de que haya un derrame de un ácido, hay que neutralizar agregando bicarbonato de sodio. Y en caso de que sea una base, agregar ácido acético. El más recomendado es el vinagre. Nunca hay que tratar de adicionar agua y siempre hay que emplear batas, guantes y gafas durante la limpieza. En el caso de tener que evacuar el laboratorio, hay que cerrar las llaves de gas y salir de forma ordenada siguiendo en todo momento las instrucciones y localizar siempre una salida de emergencia. Al ingerir otras sustancias químicas hay que hacer vomitar a la persona accidentada y vigilar que exista una ventilación adecuada y mantener las vías aéreas permeables mientras se traslada al hospital. En el caso de una ingestión de corrosivos, nunca hay que provocar el vómito. Siempre estas ingestiones tienen que tratarse y hacer tomar a la persona inmediatamente una solución de bicarbonato de sodio. Y en el caso de que exista un contacto de ácido o bases con la piel, ojos o boca, se recomienda enjuagar el área con abundante agua con el propósito de disminuir la acción por dilución. Hola, soy Rodolfo Contreras y les voy a hablar sobre la prevención de accidentes laborales por objetos punzocortantes y contacto con patógenos de la sangre en el personal de salud o proyecto Pinchazo. La responsable del proyecto es María del Carmen Martínez, que es la docente e investigadora encargada. Su objetivo es promover desde la institución formadora del personal de salud la manipulación segura y disposición adecuada de objetos punzantes en los centros de trabajo del sector salud para prevenir accidentes laborales y contacto con patógenos de la sangre, a través del desarrollo de programas de prevención que contemplen la capacitación como elemento clave y fundamental, desarrollar un sistema de vigilancia de los eventos, contribuir a la reducción de transmisión de patógenos de la sangre por accidentes con agujas. Fecha de inicio del proyecto fue en el 2007 y la culminación en el 2010. Este es un proyecto de tipo factible con una estrategia metodológica modelo acción participativa. Las instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto son el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón,
la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, Corporación de la Salud del Estado de Aragua o Corposalud. Entre los antecedentes tenemos: los accidentes ocupacionales con agujas son la fuente más común de exposición a sangre y la primera causa de infección por agentes patógenos en la sangre de la salud de los trabajadores. Alrededor del 90% de las exposiciones laborales ocurren en países en vías de desarrollo y causan enfermedad severa y muerte a trabajadores altamente calificados. Hola, soy Valentina Freites y les voy a explicar algunas definiciones. La enfermedad ocupacional es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos o biológicos. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores de los factores de riesgo a los que están expuestos ocasiona accidentes y enfermedades ocupacionales, o el trabajador que, sabiendo y contando con sus elementos de protección personal, no los utiliza y hace caso omiso a las recomendaciones y capacitaciones. Las enfermedades más recurrentes son Mycobacterium tuberculosis, enfermedades ocasionadas por agentes químicos, enfermedades respiratorias, entre otras. Un accidente laboral es un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Luego están los riesgos ocupacionales, que son la posibilidad de ocurrencia de un evento en el ambiente de trabajo de características negativas y con consecuencias. Este evento puede ser generado por una condición de trabajo directa, indirecta o confluente, capaz de desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador, como también daños materiales y a los equipos. Un riesgo laboral inminente es aquel riesgo que tiene las siguientes características: que racionalmente resulte probable, que se materialice en un futuro inmediato y que suponga daño grave a la salud de los trabajadores. Por último está la LOPSIMAT. La LOPSIMAT es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual es una reforma promulgada el 26 de julio de 2005 en Gaceta Oficial 38.236. Su objeto es establecer las instituciones, normas y lineamientos en materia de seguridad y salud, regular derechos y deberes de trabajadores y empleadores y establecer sanciones por incumplimiento de esta normativa. El artículo 53 de la LOPSIMAT establece los derechos de los trabajadores en las empresas. El artículo 54 establece los deberes de los trabajadores en las empresas. El artículo 55 describe los derechos de los empleadores y el artículo 56 establece los deberes de los empleadores. Cualquier organización, sea esta una sociedad civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, está en la obligación de cumplir con lo establecido en la LOPSIMAT y su reglamento, por cuanto lo que da origen a la obligación es la relación de dependencia laboral que existe entre uno o varios trabajadores con su empleador. Mi nombre es Danecy Delfín y voy a hablar sobre la importancia de la prevención de accidentes y enfermedad laboral. Se puede entender que la prevención de riesgos laborales es fundamental en cualquier empresa, ya que su implantación y la correcta ejecución facilitan el trabajo en condiciones de seguridad e intentan erradicar los accidentes laborales que ponen en peligro la salud de los trabajadores. Si la empresa tiene puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional, esta debe realizar reconocimientos médicos antes de la incorporación de los trabajadores a dichos puestos. Estos reconocimientos o exámenes son obligatorios y gratuitos para los trabajadores, ya que la empresa se encarga de cubrir estos gastos, puesto que se realizarán de forma periódica, siguiendo el protocolo para cada tipo de enfermedad. A través de la realización de estas evaluaciones, se puede prever que el personal sufra alguna enfermedad a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia, que se especifiquen en el ambiente laboral.